Y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. Hoy, ayer tuvimos el dato de la inflación, pues una inflación muy por encima del 5%. ¿Cómo la evalúan en Monex? ¿Cuál es el análisis que derivan del dato? Pues sí, mira, como bien sabemos, pues fue el tercer máximo al hilo de la inflación subyacente. Sabemos que este ritmo o esta variable, pues en los últimos meses ha presentado los niveles superiores respecto a los estimados. Como bien sabemos, nuestro estimado actual es del 6% en términos anuales. Sin embargo, pues podríamos tener algunas revisiones. También cabe señalar que hay ciertos productos que tienen una inercia importante en cuanto al alza, como es el caso del gas natural, que en este escenario pues tuvo una mayor incidencia, y algunos otros productos de canasta muy básica, como es el caso de la tortilla, pues que siguen también presentando aumentos importantes. Trasladando este efecto de inflación en algunas empresas, y sobre todo en esta temporada de reportes corporativos, observamos justo el traspaso directo de los aumentos de los commodities a nivel internacional, y esto hace que los productos pues a través de las empresas pues, tengan un incremento importante, y sobre todo pues el consumidor pues refleja tanto en la canasta como en su consumo estos niveles. Es bueno señalar que obviamente este escenario de commodities altos pues ha generado esta alza importante en los precios y ha obviamente compensado de cierto modo las ventas de las empresas, considerando que los volúmenes de algunos productos pues vienen en un escenario de recuperación. Y de hecho este es un dato muy importante, Rodrigo. En términos de consumo, algunas empresas están recuperando el nivel de ventas que traían previo a la pandemia, es decir, más comparable con el 2019 respecto al 2020, y esto habla pues, también de que en este escenario hay inflación, sí, pero también hay un escenario posiblemente de recuperación en algún tema de consumo. Por supuesto. Y si las analizamos por sector, es decir, manufactura, servicio, etcétera, ¿qué fotografía ven? Pues mira, en el caso de las empresas que han reportado en México, hasta el día de ayer han reportado casi el 40% de la muestra más importante. Como bien sabemos, pues no necesariamente refleja el tema económico en México. Sin embargo, sí me gustaría destacar que hasta ahorita de 40 empresas que han reportado el 40% han reportado mejor a lo estimado, y en algunas empresas, principalmente el consumo, hemos observado este escenario de recuperación, y en algunas otras un punto de inflexión. Es decir, tratamos de descontar el efecto de la base comparable que les favorece a Ujú. diversas empresas y compararlo más con este escenario previo a pandemia, y algunas de ellas han mostrado cierta mejoría. Es importante pues que tanto en esta semana como en la siguiente se están intensificando las cifras corporativas de las empresas locales y también en Estados Unidos, y esto nos podría ayudar, adicional al tema de inflación, validar si hay una recuperación palpable en términos de consumo. Oye, un factor que sin duda influyó esta semana, pues es el asunto de Delta. ¿Qué tanto en función de los resultados que ya nos cuentas y muchas de ellas pues ya llegando a niveles prepandémicos, en Estados Unidos obviamente también pues incluso van mejorando las proyecciones de crecimiento de la economía de allá, de acá, etcétera, pero se eclipsa un poco en la percepción con respecto a Delta? ¿Cómo han evaluado esta parte y sobre todo hacia adelante cómo se observa? Aquí hay un escenario muy importante. En Estados Unidos las empresas también, de la muestra más importante que nosotros analizamos, tenemos un estimado del 50% a nivel de crecimiento de las utilidades. Consideramos que este se podría materializar e incluso superar. Es decir, por ejemplo, ha reportado todas las empresas del sector financiero sobresaliente, y en el caso de algunas empresas que en esta semana estarán presentando sus resultados, pues también vemos que tienen una inercia muy positiva. Sin embargo, como tú bien señalas, hoy en día pues la variante Delta en este tema de la pandemia sigue siendo el factor que presiona hacia adelante las expectativas, y en este caso las valuaciones pues también de los mercados, después de traer un desempeño importante en este primer semestre, pues estarán siendo más cautelosas. Sigue existiendo este temor de que pues, posibles restricciones hacia adelante puedan perjudicar estas expectativas favorables que traen las empresas. Sin embargo, también lo que destacan algunos especialistas es que con el tema de la vacunación, pues tanto el ritmo de decesos y de hospitalización también desciende de manera importante. Sin embargo, pues este tema sigue generando cierta presión, y los bancos centrales, como lo hemos observado, como ayer lo mencionaba el Banco Central Europeo, siguen teniendo este escenario todavía de pandemia como uno de los mayores riesgos para
revisara las expectativas que traemos para el cierre del año, incluso para el 2022. Y ahora que mencionas el tema de bancos centrales, ¿qué están viendo ustedes en política monetaria en México? Pues al parecer traemos una visión inercial después de esta alza sorpresiva que dio recientemente Banco de México, como todas las expectativas que traía el mercado. Sin embargo, después de leer las minutas, abrimos el escenario a que no necesariamente las alzas vengan de manera consecutiva. Lo que sí vemos es que la tasa de referencia se puede ubicar a finales de año en 5%, recordando pues que hoy en día está en nivel de 4,25%, lo cual pues todavía te marca un escenario para el cierre del año con diversas alzas. Habrá que estar al pendiente de la lectura de la siguiente semana, ya que la Fed estará pues obviamente publicando su política monetaria y sabemos que si bien no hay cambio, pues también persiste todavía el escenario de un lenguaje sobre la inflación y sobre este ritmo modesto de incrementos de la tasa de interés, que sin embargo pues algunos especialistas siguen teniendo ciertas dudas, pero pues bueno, será clave para Banco de México evaluar lo que viene de la Fed, pero no necesariamente los ritmos de alzas vendrían inicialmente a la primera alza que vimos recientemente de manera sorpresiva. Sí, ayer veía el tuit de Jonathan Heed y me da la impresión que la próxima decisión va a ser 4-1 o 3-2 por lo menos, entendiendo que Gerardo Esquivel votó a favor de mantenerla sin cambio junto con Gala y Borja, pero pues digamos, viendo el dato, seguramente viene un aumento en la próxima reunión y bueno, lo que me cuentas, ustedes están viendo todavía 3 aumentos más, aunque pudiera no ser de manera consecutiva. Ya por último, saber, Roberto, ¿cómo estás viendo o cómo están viendo el tipo de cambio? Pues mira, el tipo de cambio recientemente pues otra vez muestra una depreciación importante, ubicándose al día de hoy en 20.11. Esto pues marca pues, cierta depreciación respecto a la semana pasada, casi del 1.2%. ¿Qué lectura damos? Que pues, obviamente el índice dólar index como tal sigue mostrando cierta fortaleza. De hecho, se mantiene muy similar al promedio que se ha observado durante todo el mes, casi cercano a 93. Será relevante evaluar pues obviamente el escenario que marque la FED la siguiente semana, y en el ámbito local pues también ver las cifras. Sale el dato de inflación ayer, hoy sale el dato de ventas minoristas hace algunos minutos, y pues vemos que obviamente este escenario también de recuperación económica al tema de inflación pues será pues la clave. No consideramos que a partir de este nivel, que ya pues obviamente es un nivel elevado, veamos mayor depreciación hacia los siguientes días. Sin embargo, pues te digo, la clave estará la siguiente semana con el tema de la reunión de política monetaria por parte de la FED. Sin duda, pues siempre un gusto platicar contigo, Roberto. Gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Un saludo cordial a tu auditorio y excelente fin de semana a todos. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.